todos aquellos que dispusieron su corazón para estar en esta noche, hermanos. Yo sé que podían estar viendo un partido de fútbol, pero decidieron mejor venir a gozarse en la presencia del Señor, hermanos. ¿Y cuántos saben, hermanos, que el Señor siempre tiene algo para cada uno de nosotros, hermanos? Lo único que el Señor quiere es que dispongamos nuestro corazón, porque el Señor siempre tiene algo para cada uno de nosotros. A veces somos nosotros los que rechazamos la palabra, los que no queremos, nos hacemos los tontitos, ¿verdad? Que no es para nosotros, pero sí es para nosotros, hermanos. Que a veces no queramos reconocer o que no queramos aceptar, pues, ¿verdad? Y vamos a estar hablando acerca de eso, hermanos. Dice que si solamente somos oidores y no hacedores, hermanos, nosotros solitos nos estamos engañando, nos estamos haciendo los tontitos, ¿verdad? Porque estamos creyendo que estamos bien, pero no estamos bien. Entonces, pues, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Señor, dándote gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, porque nos permitiste, Señor, levantarnos, Señor, un día más, comenzar un día más, Padre. Te damos gracias, Señor, aleluya, por el privilegio que nos das, Padre, de poder venir a tu casa, Señor, de poder venir a darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podíamos estar en una cama de hospital, Señor, podríamos estar en otro lado, Padre, pero a ti te plació, Señor, que estuviéramos en tu casa una vez más, Padre, y por eso te damos gracias, Padre. En esta hora, Padre, venimos atando todo espíritu de distracción, Padre, todo espíritu inmundo, Padre, que quiera, Señor, robar tu palabra, Padre. En esta hora lo declaramos inoperante, Padre, y te pedimos, Señor, que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre, caiga en tierra fértil, Padre, y dé frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y a ti damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues sí, hermanos, como les decía, podemos ver, hermanos, que este mundo cada vez lo vemos peor y peor y peor. Como pareciera que el enemigo es el que está tomara control ya de este mundo, hermanos, que como que Dios ya perdió la batalla, hermanos, pero no es así, hermanos. El Señor siempre está bajo control, hermanos. A veces no vemos las cosas que deberíamos de ver, hermanos, pero no es porque Dios haya fallado, porque la palabra de Dios esté fallando. Los que fallamos somos nosotros, hermanos, porque nosotros en nuestra carnalidad, hermanos, no nos queremos someter a la voluntad de Dios, no queremos hacer lo que Dios nos manda en su bendita palabra, hermanos. Si fuéramos obedientes, hermanos, y hiciéramos lo que Dios nos manda, a veces muchos de los problemas o las situaciones por las cuales estamos pasando no las estuviéramos pasando, hermano. Pero a veces nosotros mismos abrimos puertas, a veces nosotros mismos nos buscamos nuestros propios problemas, hermanos. Entonces, pero a veces somos tan sinvergüenzas que aunque nosotros mismos nos busquemos nuestros propios problemas, no los reconocemos. Creemos, le echamos la culpa a Dios o creemos, le echamos la culpa a cualquier otra persona, menos reconocemos nosotros que fue nuestra culpa o nuestro error. Y Tono comienza a predicar y ya los miro enojados. El Señor me daba esta palabra, hermanos, y vamos a ir a Santiago 1 del 19 al 27. Vamos a estar hablando pues un poquito
acerca de lo que le estaba diciendo, y le puse por título a este mensaje: es mejor ser hacedor que solamente oidor. O sea que si aprendemos a hacer, mejor que solamente oír, hermanos, porque cuando oímos, solamente oímos y de ahí no pasamos, hermano. Pero cuando oímos, ponemos atención y tratamos de practicar lo que oímos, es mucha la diferencia, y ahí es donde el Señor se glorifica. Y solamente, como le dijera, es beneficio para nosotros, hermanos, porque si oímos la palabra de Dios, podemos conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis, pero si nada de lo que aprendemos o lo que hemos leído lo practicamos, ¿de qué nos sirve? No sirve de nada. Vale más aprendernos un versículo de la Biblia, pero tratar de ponerlo por obra, hermanos, y vamos a ver los resultados. Vamos a ver la bendición, hermanos, porque el Señor quiere que obedezcamos a su palabra. Y vamos a estar hablando aquí, como les digo, a veces traigo apuntes aquí, cuando estoy aquí me pongo todo nervioso, me brinco pero espero que entiendan y más o menos capten lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. El Señor me habló primeramente a mí, hermanos. Vamos a ir a Santiago 1, 19, 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Se dije, hermanos, yo creo que aquí el Señor ya nos habló lo suficiente, hermanos, para entender de lo que el Señor quiere hablar en esta noche, hermanos. En el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor, hermanos? Que reciban la palabra, que tenemos que recibir la palabra, hermano, aunque a veces nos duela, aunque a veces sea dura. Hermanos, el Señor siempre nos habla con un propósito. El Señor nos ama tanto, hermanos, que tiene que corregirnos, que Él no quiere que ninguno se pierda, dice su palabra, ¿verdad? Más que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces cuando el Señor nos habla fuerte, nos habla duro, hermanos, mucha gente, hermanos, lo que hace es enojarse. Oye, ahí está el hermano ya hablando otra vez de lo mismo. De seguro y está hablando de mí. ¿Quién le diría? ¿Qué sabrá de mí?
Y no, hermanos, es el Señor, hermanos, es el Señor hablando, hermanos. Y si el Señor nos sigue hablando y hablando y hablando de lo mismo, hermano, es porque solamente somos oidores, solamente oímos. Pero cuando salimos ahí afuera, se nos olvida de qué se trató el mensaje, se nos olvida el consejo que Dios nos dio, y volvemos a una rutina, volvemos a hacer lo mismo, hermanos. Entonces el Señor, pues en esta noche nos está recordando, hermanos, que es mejor ser hacedores y no solamente oidores, hermano, que lo que el Señor nos habla aquí, hermanos, que tratemos de ponerlo por obra, hermanos, porque es por nuestro bien, hermanos. Somos nosotros los que nos vamos a beneficiar si tratamos de guardar su palabra y hacer lo que Él nos pide, hermanos. Porque ¿cuántos saben, hermanos, que la palabra de Dios es como un mapa, hermanos? Es como una guía, hermanos. Si nosotros tratamos de guiarnos por lo que el Señor nos manda, hermanos, vamos a vivir una vida cristiana, hermanos, no con problemas, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no nos dice que si recibimos al Señor o le servimos al Señor no vamos a tener problemas, no. Pero vamos a estar más fortalecidos. Cuando vengan los problemas, hermanos, los vamos a confrontar con fuerzas, hermanos, porque la misma palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, hermanos. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, hermanos, no importa por qué prueba, por qué tribulación tengamos que pasar, hermanos, la vamos a pasar. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor, sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos va a dejar en el piso, hermanos. El Señor nos va a levantar y vamos a salir adelante, hermanos. La prueba no va a durar toda la vida, la prueba va a llegar, pero así como llega se va también. Amén. En el 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, a vosotros engañosos a vosotros mismos. O sea, mira, hermanos, que si creemos que estamos bien, pero no hacemos o no seguimos las instrucciones del Señor, aquí bien clarito nos dice, hermanos, que nosotros mismos nos engañamos, creyendo que estamos bien cuando no estamos bien, hermano. Porque si no estamos haciendo la voluntad del Señor, hermano, estamos mal. Entonces, ¿para qué nos engañamos creyendo? Como decía mi pastor, no te vistas que no vas. O sea, creyendo que si el Señor viene, que estamos listos para irnos con el Señor, hermano. Pero si no estamos guardando sus mandamientos, si no estamos haciendo lo que el Señor nos pide, hermano, nos estamos engañando nosotros mismos, y el Señor nos puede sorprender, hermanos. Y estamos creyendo que nos vamos con Él y pues, ¿verdad? Dios quiera que sí, ¿verdad? Que en el último momento, ¿verdad? El Señor tenga misericordia y nos dé una última oportunidad de arrepentirnos o de pedirle perdón, ¿verdad? Pero viviendo una vida mediocre, hermano, una vida a nuestra conveniencia, hermanos, no nos vamos a ir con el Señor, hermano. Y lo estoy hablando por mí también, hermanos, porque todos le estamos fallando al Señor en alguna área, pero a veces hacemos las cosas deliberadamente. Eso ya es otra cosa, ¿me entiende? Que todos estamos viviendo día a día, luchando por servirle al Señor, pero una cosa es pecar deliberadamente, otra cosa es saber que tenemos un problema y no reconocerlo. Como si el Señor nos dice que tenemos que perdonar y no perdonamos, hermano, ¿verdad? No estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Si somos chismosos, hermano, y seguimos chismeando y sabemos que nos gusta calumniar, levantar falsos, y no nos arrepentimos y seguimos haciendo lo mismo, hermano, no estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos. Y tantas cositas tan simples que podía decirles, hermanos, pero eso es, ahí usted examínese, ¿verdad? Porque cada uno tenemos nuestras propias faltas, nuestras propias debilidades, hermanos. Yo tengo las mías, usted tiene las suyas,
pero lo que el Señor quiere es que reconozcamos, hermanos, nuestra debilidad y la pongamos en manos del Señor para que Él pueda trabajar en nosotros. Pero si nosotros creemos que estamos bien y que haciendo lo que hacemos de todo modo nos vamos con el Señor, pues bueno, ok, pues a ver qué pasa, amigo. Pero pues no, nos estamos engañando nosotros solos, hermanos. El versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Tanto religioso, hermanos, que hay en estos días en el pueblo de Dios, hermanos, que se dicen ser cristianos, que se dicen ser muy santos, que se dicen esto y lo otro, hermano, pero escúchenlos allá afuera, vea su testimonio allá afuera para que vea. Y aquí bien clarito nos dice, hermano, que si no guardamos nuestra lengua, hermanos, nuestra religión es falsa. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, dándonos golpes de pecho y hablando puras tonterías allá afuera, o dando un mal testimonio, hermanos, porque quiera o no, hermanos, la gente de allá afuera, a lo mejor usted está allá hablando afuera y hay alguien que lo conoce ahí, hermano, y lo está oyendo, va a decir: ¿qué ese hermanito no es el que va a la iglesia Oasis? ¡Ay, santo! ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Diciendo lo que estamos haciendo, hermano, siendo piedra de tropiezo, hermano, para otros. Porque aquella persona que está escuchando nuestro vocabulario, lo que estamos haciendo, hermanos, ¿cómo va a decir: no, pues yo quiero de lo que tiene ese hermanito, yo quiero ir a la iglesia? No, hermano, va a decir: para ser hipócrita como esos ahí, huele de hipócrita, no, mejor yo no voy. Y a veces nosotros mismos manchamos el evangelio, hermanos, manchamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por nuestras acciones, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Yo estaba oyendo un programa de radio, hermanos, y ese, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Es un pastor, evangelista, consejero y de todo un poco. Y alguien le llamó para pedirle un consejo y le dice: oiga, hermano, mire que esto y que el otro, que yo tengo un problema, una adicción, ¿usted cómo ve? No, hermanita, no se preocupe. Dice: mire, con esto le digo todo. Dice: mi mamá, dice, hace 25 años que aceptó a Cristo, dice, y todavía fuma. O sea, yo me quedé, ¿what? O sea, y millones de gente que están escuchando la radio, hermanos. ¿Cómo un pastor, un evangelista va a dar una contestación así? O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que usted nomás acepte al Señor Jesucristo y siga tomando, siga pecando lo que usted quiera, y de todos modos se va a ir con el Señor. Y no es cierto, hermano. Eso no es así, hermano, no es así. Y yo me quedé, wow, y le comentaba a mi esposa. Dice: Jani, dice, no te turbes. Le digo: no me turbo. Le digo: solamente estoy viendo, ¿verdad?, cómo el evangelio, a veces los mismos siervos de Dios están ensuciando el evangelio. Porque el evangelio, estaba escuchando otro comentario, que un pastor le llamó a la policía porque la congregación no quería diezmar. Entonces le habló a la policía porque habían firmado un contrato que tenían que diezmar entonces lo que hizo este pastor, corrió a la congregación, dice: ¿no quieren diezmar? Pues órale, pues váyanse esta es mi iglesia, váyanse. ¿Se imagina, hermanos, cuál es el amor de las ovejas? Se supone que, y parece chiste, parece como algo, pero la gente está usando el Facebook, las redes sociales, para ensuciar el nombre del Señor, el evangelio de Jesucristo, hermanos.
había oído también un otro que le llamó una oveja a su pastor, ¿no? Y le dice, oiga pastor, dice, ¿puedo tomar? Sí, dijo, sí puede tomar. Pastor, ¿puedo adulterar? Sí, sí puede. Oiga pastor, pero si me puedo emborrachar también y hacer, dice, sí, dijo que sí puede. Dice, oiga pastor, dice, entonces ¿qué es lo que no puedo? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Dice, mi hijo, desgraciadamente lo que usted no puede hacer, dice, es entrar al reino de los cielos. Porque mientras usted siga haciendo todas esas cosas, ni crea que va a entrar al reino de los cielos, hermanos, porque pues sabemos, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si no tratamos de vivir una vida consagrada delante de Dios, hermanos, pues la palabra aquí nos enseña, ¿verdad?, que nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces, hermanos, yo no quiero, ¿ya cuántos años, pastor, tengo aquí? ¿Ya como 30 o cuántos? ¿Se imagina que después de 30 años, 40, 31. ¿Se imagina, hermanos, después de 30 años de estar aquí en la iglesia y el día que el Señor me quiera venir a ajustar cuentas y me vaya, perdí mi tiempo aquí pues sí, perdí mi tiempo, hermano, ni disfruté el mundo allá, ni disfruté las cosas del Señor, hermano, porque así pasa, hermanos, cuando uno conoce al Señor, a veces se quiere uno ir un poquito al mundo y como que va uno a hacer cosas y ya no las disfruta uno porque hay algo que le redarguye en su espíritu, hermanos. Entonces ya ni se goza en el mundo, ni se goza en las cosas del Señor, hermanos. Entonces, mejor vamos a tratar de servirle al Señor, tratar de servirle, hermanos, porque porque sabemos, hermanos, que mientras estemos en este estuche de barro, hermano, en esta carne, es difícil, hermano, agradar al Señor 100%, pero sí se puede tratar, hermano, sí se puede tratar. ¿Cómo? Tratando de poner por obra, aunque sea por fe, hermanos. Si usted tiene a alguien contra una persona o no lo puede ver, hermano, aunque sea por fe, perdónelo. Aunque sea por fe, diga, te perdono. Amén, amén. Y ahí está tratando de empezar a poner la palabra por obra, hermano. Pero si usted dice, no, él me hizo daño, yo no tengo por qué que él venga. Y ahí uno esperando que él venga y el otro esperando que uno vaya. Y nunca se soluciona el problema. Y lo único que está pasando, hermanos, que su corazón hay esas raíces de amargura, de coraje, de resentimiento va creciendo, hermanos. Y cuando se venga a dar cuenta, hermanos, ya hay una jungla ahí. Ya no solamente es una raicecita ahí, sino que ya está su corazón enredado todo de telarañas ahí, hermanos, que entonces sí que ya no puede perdonar porque es odio, es amargura lo que hay en su corazón, hermanos. Vamos a ir hay unos personajes, hermanos, aquí que voy a estar mencionando. Por ejemplo, vamos a ir a Josué 1, 7 y 8. Todos se conocen la historia de Josué. Pero a donde voy, hermanos, es a la obediencia. Que este hombre fue obediente y siempre trató de hacer lo que Dios le mandó a Moisés y lo que Dios le estaba diciendo a él. Y mire lo que dice, hermanos. Dice en el verso 7, ahí pueden leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero yo nada más saqué aquí del 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy, muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se fija, hermanos, que cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios y tratamos de hacer lo que la palabra nos enseña, hermanos, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque estamos con la bendición de Dios, estamos con la cobertura de Dios, y Dios no nos va a dejar, hermanos. Dice que todo lo que hagamos prosperará. A veces, ¿por qué andamos, hermanos, dando brincos para un lado y por otro, hermanos? Porque andamos moviéndonos de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestras propias fuerzas, pero no andamos conforme a la palabra del Señor, hermanos. Y entonces a veces nos decimos: ay, Señor, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos, porque estamos haciendo las cosas a nuestro modo, a nuestra voluntad, y no como el Señor nos manda que hagamos. Podemos ver estos hombres, hermanos, cómo el Señor oró y el sol se detuvo, hermanos. Se detuvo el sol. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo el Señor les iba a negar o no hacer algo que ellos le pidieran, cuando ellos estaban tratando de caminar al 100 con Él? Y ahí podemos ver la diferencia, hermano, que cuando estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, el Señor va a oír nuestra oración, el Señor va a oír nuestra petición. Podemos ver también, hermanos, a José. Es otro siervo de Dios también que si podemos ver por todas las cosas que tuvo que pasar, hermanos, sus mismos hermanos lo vendieron como esclavo, todo lo que sufrió después de que estaba en Egipto de esclavo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Él siempre estuvo creyendo que Dios estaba con él. Aunque él pasó por lo que pasó, él nunca le preguntó a Dios por qué, o dónde está Dios, o qué pasó. Él siempre creyó que Dios estaba con él, y él sabía que Dios tenía un propósito en su vida, y de ahí no lo sacó. Y mire, y lo que dice, que todo lo que su mano tocaba prosperaba también. ¿Por qué? Por la obediencia, hermanos, que él nunca dudó de Dios, nunca dudó que Dios estaba con él. Y podemos ver, hermanos, todo pues que estos hombres quedaron como historia ahí, ¿verdad? Para ejemplo y para ayuda de nosotros, hermanos, para que nosotros veamos, hermanos, también que si le somos fieles al Señor y le servimos de corazón, hermanos, Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar y Dios no nos va a dejar, hermanos. Vamos a ir a Juan 14, 15 y 21. A mí me gusta hablar mucho de este versículo también, porque aquí encierra cualquier duda. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está, hermanos. Si me amas, si amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra, tratar de hacer lo que Él nos manda que hagamos, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, decimos que amamos a Dios, pero hacemos lo que nos da nuestra gana? O como les decía, el Señor nos manda lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, hermanos. Entonces somos mentirosos, nos estamos engañando nosotros mismos, creyendo que verdaderamente le servimos a Dios, pero estamos haciendo nuestra voluntad, nuestra regalada gana, hermanos. Nos estamos engañando nosotros mismos, hermanos. Estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos pues engañándonos a nosotros mismos, hermanos.
Y ese es el meollo del asunto en esta noche, hermanos, que tenemos que estar seguros, hermanos, de tratar de poner la palabra por obra, hermanos, no solamente oidores, hermanos, porque qué chiste tiene, hermano, estar perdiendo el tiempo, hermanos, y en el día que tengamos que darle cuentas al Señor, hermano, que diga el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. La misma palabra del Señor dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir, hermanos, que muchos pueden decir: oh, Señor, Señor, yo le sirvo al Señor, yo soy cristiano, esto y lo otro, pero nomás de los labios para afuera, hermanos. Creo que en el libro de Isaías dice: este pueblo es solo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y así podemos saber muchos, hermanos, que solamente de labios para afuera alabamos al Señor y decimos que le servimos al Señor, pero con nuestras acciones, con nuestro testimonio, estamos dando un mal testimonio, hermanos, y tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo sé que vuelvo y les digo, hermano, esta palabra no crea que a todo mundo le cae bien, porque pues, ¿verdad? Es la verdad, y a veces no queremos escuchar la verdad, pero pues ni modo, ¿verdad? Aleluya. El Señor nos dio libre albedrío, hermanos, que podemos hacer lo que queramos, sí, como lo que les decía. Puedo hacer esto, sí, mi hijo sí puede. Puedo hacer lo otro, sí. Y puedo entrar al reino, ahí sí no, porque no, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 13, del 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Me gustaba en esta mañana que la hermana habló de esta porción de la palabra. Digo: ay, Señor, gracias, me estás confirmando, ¿verdad? El Señor siempre confirma, ¿verdad?, la palabra. Y no sé, se siente uno bien, ¿verdad?, si es que alguien esté hablando de lo mismo. O sea, eso quiere decir que estamos más o menos en un mismo espíritu, ¿verdad? Que sí, el Señor está en el asunto. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Me llamaba la atención, hermanos, ahí, que cuánto pueblo de Dios, hermanos, y esto no quiere decir, hermano, que en un momento dado no nos debilitemos en nuestra fe, o nos debilitemos, hermanos, por la situación o el problema que estemos pasando, hermanos. Pero dice: pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente, hermanos, aquí bien clarito, como dice la palabra, ¿verdad? Que vienen por causa de la aflicción, por causa de las cosas, ¿verdad? Que pasa uno diariamente. Pareciera que el enemigo gana ventaja, hermano. Pareciera que uno no tiene la fe suficiente como para resistir al enemigo. Pero a veces, hermano, es porque no estamos bien acimentados en la palabra, no estamos buscando como debiéramos de buscar al Señor. Entonces, cuando viene la prueba, hermano, estamos peleando con nuestra carne, estamos peleando con nuestras propias fuerzas. Y pues así somos presa fácil del enemigo, hermanos. Pero si estamos orando y ayunando, hermanos, si estamos buscando la presencia del Señor, hermano, cuando vengan esas pruebas, hermano, el enemigo no nos va a tumbar, el enemigo nos va a zarandear, pero vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos en la roca, hermanos. La hermana decía acerca del fundamento, hermanos. Si estamos afirmados en la roca que es Jesucristo, hermanos, no importan las pruebas, no importan los problemas que vengan a nuestra vida, hermanos, no nos van a tumbar, no nos van a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es Cristo, estamos plantados en la roca, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que dice que el que plantó en la arena, que no hizo fundamento, dice que vinieron la lluvia, los vientos, y que causó grandes pérdidas, o en otras palabras la tiró al piso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso le podíamos llamar a los cristianos, hermanos, que no buscan del Señor, que decía mi pastor también, guachihuachis, que nos decimos cristianos a veces, hermanos, pero no buscamos de la presencia del Señor. Entonces, cuando viene el problema, hermanos, el enemigo hace fiesta con nosotros. Pero una persona, hermana, que está cimentada, que está buscando del Señor y que está confiando en el Señor, hermano, no importa por lo que tenga que pasar, hermano, el Señor, somos más que victoriosos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está peleando la batalla, hermanos. El Señor va al frente de nosotros, hermanos. No somos nosotros los que estamos peleando la batalla, hermanos. El Señor está peleando la batalla por nosotros, hermanos. Si lo creen, hermano, denle un aplauso al Señor, hermano. Porque es una promesa del Señor, hermanos. El Señor dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice que aunque pasáramos por los ríos no nos anegaríamos, que aunque pasáramos por el fuego no nos quemaríamos, hermano. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que no importa por la prueba que tengamos que pasar, si el Señor está con nosotros, hermano, olvídese, hermanos, que la victoria es nuestra. Vamos a pasar por ciertas situaciones, sí, pero si creemos que Dios está con nosotros, hermano, olvídese, que así como llega la prueba se va a tener que ir, hermano, no va a durar para siempre, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, que le servimos a un Dios vivo y poderoso, hermanos, que si creemos en Él, todo es posible si creemos. Vamos a ir a Juan 8:51. Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Se fija, hermanos? Lo que no sé si entienden lo que está diciendo el Señor, que si guardamos su palabra y la ponemos por obra, hermano, no vamos a ver muerte. O sea que el día que el Señor nos mande a cuentas, sabemos para dónde vamos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos fieles al Señor y estamos guardando su palabra, hermano. Pero ¿qué es lo contrario, hermano? Muerte. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos guardando su palabra, hermanos,
es la muerte la que nos espera, hermanos. Pues el juicio de Dios es el que nos espera, hermanos. Entonces, hermanos, como pues más claro que un, ¿cómo se dice? Más claro que no canta un gallo, ¿cómo dice? Sí, hermanos, pues tan clara que es la palabra, hermanos, y a veces nosotros la enredamos, la invalidamos, hermano, pero la palabra no tiene vuelta, hermano. La palabra es bien clarita y tan sencilla que podemos entender la verdad, pero a veces no queremos. No va de acuerdo a nuestros pensamientos, no va de acuerdo a lo que nosotros, a la vida que nosotros queremos vivir. Como esta señora que decía que 25 años de cristiana y todavía fumaba. Pues es que de plano la persona no quiere cambiar y es feliz haciendo lo que está haciendo. Yo me recuerdo, hermanos, cuando me convertí, el Señor me libró de muchas cosas instantáneamente, pero de fumar marihuana, hermanos, no. Duré como 2 meses todavía fumando marihuana y no, yo me sentía más cerquita de Dios cuando estaba bien. Pero yo sabía que estaba haciendo algo indebido. Yo le decía, Señor, yo sé que no debo de hacerlo, pero no puedo, Señor. Ayúdame a dejar de fumar esto. Yo sé que esto no te agrada, que soy templo del Espíritu Santo. Bueno, ni sabía en ese tiempo que era templo del Espíritu Santo. Pero decía, yo sabía que era algo que no debía hacerlo. Pero yo reconocí, hermanos. ¿Y qué pasó? Como 2 meses después, un día de pronto cuando empecé a hacerlo, nomás me vino un dolor de cabeza, pero parecía que me clavaron unas agujas aquí en mi cabeza. Y empecé a devolver. Y el Señor me hizo libre. Amén. Pero ¿qué pasó, hermanos? Amén. Yo reconocía que lo que estaba haciendo no estaba bien y no quería hacerlo. Le di el permiso al Señor para que Él me limpiara, para que Él me ayudara, y lo hizo. Pero si nosotros tenemos alguna debilidad, pero no la confesamos delante del Señor y no creemos que estamos mal, pues ahí nos morimos de viejos y seguimos con las mismas mañas, hermano. Hay gente, hermanos, que se dicen cristianos con 20, 30 años de cristianos, hermano, y son más mañosos que... Igual con las mismas mañas, hermano, o sea que no han cambiado nada. Entonces... ¿Cuál es el chiste, hermanos? ¿Cuál es el chiste de convertirse al Señor y no tratar de cambiar? Porque la palabra del Señor dice, hermano, que nuevas criaturas somos, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermano. Cuando venimos al Señor, hermano, el hombre viejo quedó allá sepultado en las aguas, hermano. Todos nuestros pecados, nuestras malas mañas, se supone. Pero a veces como que todavía nos quitan el sueño haciendo esas pocas vergüenzas que hacemos, hermano. Entonces pues todavía nos gozamos, todavía nos las disfrutamos y pues el Señor no puede hacer nada, hermanos. Que el Señor nos agarre confesados. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 7, el 12 y 13. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas,
en la tierra que juró a tus padres que te daría. Se dice, hermanos, que cuando tratamos de poner la palabra por obra, de guardar sus mandamientos, el Señor nos va a bendecir, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas el Señor, la mano de Dios va a estar sobre nosotros, sobre cada cosa que emprendamos. Él va a estar ahí, la bendición de Jehová va a estar con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que estamos haciendo su voluntad, hermanos. El Señor se agrada, hermanos. Y por ahí dice la palabra del Señor, hermanos, que si nosotros como padres damos lo mejor a nuestros hijos o tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más Él, hermanos, que es amor, que es nuestro Padre Celestial, cuánto más Él no nos va a dar lo que necesitemos, hermanos. Es imposible que Dios nos prive de algo cuando estemos tratando de hacer la voluntad de Él, hermanos. A veces, hermanos, no vemos las bendiciones, hermanos, y a veces nos preguntamos por qué. Pues deberíamos examinarnos por qué, hermanos, porque a veces nosotros somos al revés, volteados. La palabra del Señor dice buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros queremos primero las añadiduras y después, si hay tiempo, buscamos a Dios o tratamos de agradar a Dios. Y no es así, hermanos. Primero es el Señor. Y si hacemos eso, hermanos, de buscar primeramente al Señor, hermanos, el Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. Vamos a ir a Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está lo que les había hablado un poquito antes, me adelanté. Pero sí podemos ver, hermanos, aquí que si usted está plantado en la roca, hermanos, está haciendo la voluntad de Dios, hermano, no hay huracán, no hay tormenta que lo pueda derribar, hermanos. ¿Por qué? Porque está edificado en la roca que es Jesucristo, hermanos. Pero tengamos cuidado, hermanos, si no estamos bien edificados en la roca que es Jesucristo, hermanos. Cuando vengan esos huracanes, cuando vengan esas pruebas, hermanos, nos van a sacar de onda, nos van a tirar al piso, nos van... Y pues solamente Dios sabe, hermanos, porque a veces cuando vienen esas situaciones, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Enojarse con Dios, irse al mundo. No, al cabo, Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no me escucha. Y no, hermanos, Dios siempre está ahí. Los que no escuchamos somos nosotros, los que no hacemos lo que Él nos manda somos nosotros. Y después todavía nos enojamos con Él, le echamos la culpa a Él, pero no, hermanos, a veces somos nosotros los culpables de nuestras situaciones. Ya estamos terminando, hermanos, ¿va? Ya vamos a terminar. Vamos a ir a Juan. Primera de Juan 3, 22 al 24. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros
por el Espíritu que nos ha dado. Se dice, hermano, aquí dice que a veces no recibimos, hermanos, porque no estamos haciendo la voluntad del Señor, hermano. Si estuviéramos tratando, aunque sea tratando, hermanos, de guardar su palabra y de vivir como Dios quiere que vivamos, hermano, Dios va a contestar nuestras peticiones, hermanos. A veces, hermano, pedimos y no vemos la bendición. Deberíamos de examinarnos, hermanos, porque si le pido al Señor, le pido y no miro la bendición que está pasando. A veces, no digo que todo el tiempo sea así, pero puede ser eso, hermanos, que no está tratando de vivir una vida correcta delante de Dios, hermano. A lo mejor puede ser eso la causa de que no mira la bendición. O puede ser que el Señor lo está probando a ver qué hace, hermanos, porque bueno, la palabra dice, verdad, que el Señor no tienta a nadie, no, pero sí permite ciertas pruebas, hermanos, para ver en quién confiamos, si verdaderamente confiamos en el Señor o confiamos en nuestras propias fuerzas. Porque por allá me acuerdo que dice que Dios permitió que su pueblo, ¿verdad?, permitió que pasaran por todo eso, porque Él los estaba probando, a ver qué tan fieles le eran a Él. Y desgraciadamente, ¿verdad?, no pasaron la prueba. Entonces, también no quiero decir, ¿verdad?, que si su milagro, su prueba no ha llegado, hermanos, o lo que está esperando, no quiere decir también, ¿verdad? Puede ser que el Señor está tratando con ustedes de alguna manera, o quién sabe, ¿verdad? No podemos, pero puede ser una de las razones por las cuales no llega su petición que está pidiendo, hermanos, porque en algo estamos fallándole al Señor. Y pues esa es la palabra de esta noche, hermanos. Espero que hayan recibido algo, hermanos, y pues que tratemos de ponerla por obra, hermanos. Esto me llegó a mí también. El Señor primero me habló a mí también, hermanos, y pues espero, hermanos, que también les haya edificado. Que Dios me los bendiga. Amén.